Saludos aventureros de los videojuegos y bienvenidos a nuestra reseña de Grandia Terceo. Prepárense para embarcarse en un viaje lleno de emoción, batallas emocionantes y personajes inolvidables mientras exploramos este clásico del JRPG. Desde sus impresionantes paisajes hasta su cautivadora historia, sumérjanse con nosotros en el mundo de Grandia Tercero y descubran qué lo hace tan especial. Vamos a empezar. Grandia Tercero comienza con una secuencia en la que un valiente joven piloto rescata a una hermosa princesa. La princesa está atrapada en una torre bajo asedio, con su rostro cubierto por un velo. El piloto pasa volando y atrapa a la princesa justo cuando ella cae desde su balcón. El piloto, con su damisela rescatada en su regazo, se voltea hacia ella con una sonrisa engreída. Entonces, su velo se desprende, revelando que es fea y tiene una gran nariz. Él hace una expresión equivalente al ruido de womp womp y vuelan juntos, el piloto ahora siendo abordado por una chica que no es tan atractiva como él esperaba que fuera. Esta secuencia puede servir como una metáfora para Grandia Tercero en general. No como podrías esperar que funcione al principio, no es que este sea un juego con el barniz de la belleza que en realidad se revela como feo una vez que lo miras realmente. No, más bien, Grandia Tercero es un juego que socava su herencia de aventura alegre y sincera con una inmadurez tan fuera de lugar que resulta ofensiva. A partir de esta secuencia, el juego se centra en su protagonista Yuki, quien está construyendo un avión con su amigo Rods con la esperanza de volar sobre el océano. Hazaña lograda solo una vez por el ídolo de Yuki, el capitán del cielo Schmidt. Miranda, la madre de Yuki, descubre su plan y se embarca en su avión, revelándose después de que han viajado una cierta distancia. Pero Miranda tiene poco tiempo para reprender a su hijo cuando rápidamente notan a una chica siendo perseguida por varios hombres armados en el bosque debajo. Yuki se zambulle para intervenir y accidentalmente estrella el avión. Yuki y Miranda luego rescatan a la chica Alfina, aprenden que Alfina puede hablar con los guardianes, 12 bestias sagradas que llevaron al mundo a la paz para poner fin a una guerra mundial hace unos 5 milenios. Yuki y Miranda deciden ayudar a Alfina escoltándola en una peregrinación para obtener los poderes de los guardianes y proteger al mundo de una nueva amenaza proveniente del guardián renegado Zorn. Personajes: Yuki, un adolescente que sueña con ser piloto, un protagonista típico de Grandia, en algún punto entre Hastings y Evan en términos de madurez. Espíritu alto, testarudo y aventurero, usa espadas. Miranda, inusual para un JRPG. La madre de Yuki es un personaje jugable durante una buena parte del principio del juego. Una madre soltera muy cariñosa, igualmente testaruda que su hijo. El padre de Yuki, incidentalmente, nunca se aclara o se enfatiza como importante. Usa cuchillos. Alfina, una comunicadora o intérprete de los dioses, en sus palabras sí. Habla suavemente y se asemeja fácilmente a Helena de Grandia II. Usa bastones. Alonso, un marinero y jugador que viaja por el mundo en su barco. Una vez que lo gana de nuevo después de perderlo en cartas, eso sí. Como Miranda no se queda en el equipo permanente por mucho tiempo. Usa lanzas largas. Nana, líder del asentamiento de Bakula. Los Bakula son una raza espiritual conocida por la lectura del futuro y las cartas mágicas. Fría y cínica al principio debido a la desaparición de su novio. Pero al igual que muchos de los personajes reservados de la serie, como Milenia, por ejemplo, tiene profundidades ocultas de compasión. Usa cartas mágicas. Aulf, un chico bestia del Valle del Dragón. Sencillo y despreocupado, dejó su aldea natal debido a sus estrictas reglas. Viaja con su amado dragón Shiva. A pesar de su pequeña estatura, en realidad es uno de los pilares del equipo. Usa látigos. Externo, alcaldesa de una ciudad en una tierra extraña, una vez habitada por los guardianes que ahora se ha convertido en cristal. Esto hace que su personalidad se vuelva un poco desesperanzada. Puede viajar entre dimensiones con el poder de su violín mágico. Otro personaje que solo se juega brevemente. Usa varitas. Los modelos de personajes diseñados por Yoshinari son fantásticos, así que es una lástima que la escritura no lo sostenga igual de bien. Básicamente, Grandia Tercero tiene una relación extraña y molesta con las mujeres y las utiliza como alivio cómico. Es sorprendente cuánto del juego, especialmente sus primeras secciones,
depende del comportamiento ridículo de mujeres gordas, feas y ruidosas. Estas escenas no solo no son divertidas en absoluto, sino que confunden el estado de ánimo de un juego que ya es demasiado inconsistente en términos de tono. Incluso personajes potencialmente geniales como Miranda se ven socavados por cómo están escritos, ya que se convierte en un interés amoroso para Alonso, después de ser establecida como un personaje dinámico e independiente. El elenco principal sigue siendo un buen conjunto. Grandia III merece ese reconocimiento, pero la historia es plana y cliché, una especie de rehash vacío del marco de Grandia II. Y estos personajes no se sincronizan de la misma manera que los elencos anteriores. Yuki y Alfina no son una historia de amor tan convincente en comparación con el triángulo amoroso Ryudo, Elena Millenia o Justin y Feena. Tampoco. Incluso Extreme dejó espacio para escenas que demostraban la dinámica del elenco, a pesar de su trama escasa de formas más memorables que lo que se muestra en este juego. El conflicto general que se supone que llevará al jugador a través del juego es demasiado cliché y demasiado simple. Las motivaciones del villano no ascienden a nada más complicado que quiero destruir el mundo un poco solo, porque sí. Reduce los temas más complicados de Grandia II a un mensaje básico y simple de el amor triunfa sobre el odio. Además, Grandia III no es un juego largo, entre 20 y 25 horas, lo cual puede ser algo bueno o malo dependiendo de tus preferencias. El lanzamiento original de PlayStation 2 tuvo que distribuirse en 2 discos debido a la cantidad de escenas cinematográficas. Pero la gente no disfruta de Grandia III por su historia si alguien lo elogia. Es por su sistema de batalla. En términos de jugabilidad, las batallas son todo en lo que se apoya. Realmente no hay misiones secundarias. Apenas hay caminos alternativos o exploración en todo el juego, lo cual, siendo justos, es típico de la serie. Realmente se basa en las batallas para el entretenimiento y, afortunadamente, cumplen. El sistema de batalla es especialmente diferente de Extreme. Como de costumbre, las batallas son rápidas y dependen del tiempo y la colocación de los personajes en el campo. 4 personajes son jugables a la vez. Cancelar los ataques enemigos sigue siendo la estrategia clave. La barra de puntos de impacto IP, ahora un círculo, funciona como de costumbre. Todos aún pueden usar combo crítico para atacar. Los lobos de mana se simplifican sin el entretenido sistema de fusión de Extreme, por lo que las opciones mágicas, aunque aún importantes, son menos que antes. Una de las innovaciones más entretenidas son los ataques aéreos o movimientos especiales realizados cuando un personaje golpea a un enemigo en el aire. Estos movimientos se realizan inmediatamente después de actuar, y si el enemigo es derrotado, puede soltar objetos más valiosos. Los personajes también te darán pistas sobre cómo actuar durante la batalla. Si un enemigo está a punto de atacar a Miranda, por ejemplo, podrías ver un bocadillo de diálogo que aparece con ella, pidiéndote que canceles la acción de ese enemigo. Esta característica no es tan paternalista como podría parecer, y es una manera agradable de inyectar algo de personalidad en los mecanismos de batalla. Aunque no tan profundo como el sistema de Extreme, el sistema de batalla de Grandia III es fácil de aprender y recompensa la estrategia. Además, podría funcionar mejor con la estructura directa de Grandia III, donde en Extreme las batallas frecuentes podrían hacer que la exploración de mazmorras fuera aún más interminable. Grandia III también es realmente hermoso. Si bien los modelos de personajes, aunque aceptables, no han envejecido graciosamente, los entornos siguen siendo impresionantes. Rara vez te encontrarás en un lugar que no esperarías encontrar en un JRPG, pero todos son coloridos y encantadores, a menudo con esa arquitectura peculiar de Grandia. Donde la historia no logra capturar la maravilla aventurera del resto de la serie, al menos la estética sí lo hace. La música de Noriyuki Wadare es fantástica como siempre, capturando esa mezcla de fantasía y grandeza vista en todas las bandas sonoras de Grandia. Al igual que Extreme, el tema de batalla es destacado y rara vez se vuelve aburrido a pesar de lo seguido que lo escuchas. La canción de apertura, In the Sky, del cantante japonés Smith, es pegadiza, deliciosamente reminiscente de una estrella del rock alternativo de los 90, como Liz Phair o Alanis Morissette. La actuación de voz en inglés no es genial, pero tampoco es mala. Hay algunos talentos de voz reconocibles en el elenco también. La voz de Yuki es buena,
interpretada por Johnny Young Bosch, un actor de voz de anime y videojuegos bastante conocido, probablemente actualmente mejor reconocido como Leo en Promare. Lee o Faye, en el doblaje en inglés de Cowboy Bebop, hace la voz de Violeta, una de las villanas. Grandia III tiene suficiente de Grandia para mantener a los fanáticos dedicados interesados, pero también es uno de esos casos de un juego posterior, en una serie que simplemente aparece y no hace mucho más. Este hubiera sido el momento de sacudir el statu quo, incluso intentar reinventar la serie, entender qué disfrutan los fanáticos de Grandia, e intentar volverlo a empacar, de una manera que, aunque aún fiel al núcleo, en otras palabras, similar a lo que Wild Arms intentó después del tercer juego. Pero en cambio tenemos un rehash jugable, pero poco impresionante de lo que hizo Grandia, con una trama poco desarrollada y un humor vergonzoso que obstaculiza el disfrute de un gran sistema de batalla. Game Arts parece estar dando a Grandia el tratamiento de Lunar al asociarse con Gungo Entertainment para remasterizar los juegos para sistemas modernos sin promesas de futuras entregas. Y así, llegamos al final de nuestra reseña de Grandia III. Esperamos que hayan disfrutado explorando este mundo lleno de aventuras tanto como nosotros. Desde su sistema de batalla emocionante hasta su hermosa banda sonora, Grandia III ofrece una experiencia inolvidable para los amantes de los RPG. Gracias por acompañarnos en este viaje y hasta la próxima aventura. Que sus próximos juegos estén llenos de emoción y diversión. ¡Hasta luego! When are you gonna give up this nonsense and train to be a potter? I know. I'll start tomorrow, I promise. Right, Rots? Huh? Oh, yeah, sure. Tomorrow. You seem suspiciously reasonable today. You're not up to something, are you? Well, in that case, I suppose you won't mind if I hang on to this then? Hey! You can't... Is there something wrong? No. Come on, would I disobey my own mother? Of course not. All right then, see you later. Great, now what? Well, Yuki? You just leave Miranda to me, okay? I happen to know about her secret hiding place in the kitchen. Let's get ready. We're taking off tonight. Yeah.
Thank you.